Hola mi gente, ¿cómo están? Pero muy buenos días para todos ustedes. La vez pasada traté de realizar un directo, ¿sí? Pero por cuestiones técnicas que a veces sucede, em, al final del video como que el internet no me favoreció. Entonces, en este caso voy a hacer como un pequeño o una pequeña retroalimentación para poder aclarar ciertas dudas respecto a lo que hice la vez pasada. ¿Listo? Entonces, eh, si nosotros nos acordamos de lo que se hizo aquella vez, a los que alcanzaron a verlo, y los que no, eh, cuando nosotros tenemos una imagen, en este caso, porque lo que pretendo es hacer una colaboración con una escuela que se llama Iluma, con mi amigo Diego Tiutli, que está desde Montreal, Canadá. Entonces, la idea acá es como, bueno, vamos a pintarlo, pero antes de pintarlo vamos a mirar, bueno, cuál es el proceso para poder hacer un buen color o poder elegir un buen color para nuestro personaje. Entonces, tenemos la imagen así, JPG. Entonces hay que duplicarla, ¿sí? Le damos Command J o Control J. Aquí ya tenemos la imagen un poquito ya suelta, ¿cierto? La pasamos en modo de fusión multiplicar y aparentemente no sucede nada, ¿cierto? Si hago otra capa y lo pinto en blanco, ¿qué sucede? Aparentemente, si nosotros estamos acá, ya puedo pintar y se ve lo que está en el dibujo, ¿no? O sea, entonces hago otra capa, esta se va a llamar fondo. Como este yo le di multiplicar, lo que pasa es que lo blanco se pierde y me permite yo poder trabajar debajo de la línea. Entonces acá la voy a llamar como color. Si yo escojo, por ejemplo, este tono, pues yo ya puedo pintar y ya se permite ver lo que está delante, ¿no? Que es la línea que yo necesito. Entonces pintamos sin tener ninguna, digamos, forma de la punta de pincel, ningún efecto, ni dispersión, ni textura, sino solamente dinámica de forma o sin ningún efecto, ¿no? Ese suavizar viene por defecto, pero con este dinámica de forma, pues yo puedo manipular un poco mejor eh, la pincelada, ¿no? Entonces voy a pintar en este tono amarillo. Entonces, de esta forma voy un poco más rápido de lo normal. ¿Listo? O sea, no importa el tono que usted vaya a pintar acá, al final eso pasa a un segundo plano, porque necesitamos es pintar solamente todo lo que está atrás del personaje, ¿no? Entonces tenemos que darle primero un color base y después del color base pues ya comenzamos a segmentar o a separar los colores para que a la hora de aplicar otros tonos, pues ya podamos jugar un poco con las máscaras y demás. Entonces, este va a ser una chica, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es pintando rápidamente, pero le vamos a dar un sentido a esta ilustración, ¿no? Porque ya podemos decir que esto es una ilustración final, ¿no? Entonces, lo que es el concept, pues ya pasó por esa base, ¿no? Entonces, para poder llegar a este tipo de trabajo, pues tuvo que haber cierta exploración para elegir como esa pose, esa forma en la que coge la espada o el hacha, perdón, y digamos el movimiento del rostro, ¿no? Entonces, aquí hay un lenguaje,
muy claro que nos permite poder entender qué es lo que está sucediendo en torno a la historia. Entonces, cuando uno comienza a hacer personajes, hay que tener en cuenta que uno debe empezar con algo muy fundamental, y es la historia, la narrativa, ¿sí? Suena muy lógico, pero a veces el bloqueo mental o el bloqueo o el síndrome de la hoja en blanco pasa porque nosotros no tenemos una idea clara de lo que vamos a hacer. Por eso es que a veces no aterrizamos y resulta que al fin no como que no creamos nada porque ya no sabemos qué es lo que vamos a crear, ¿no? Entonces, lo fundamental para la creación es tener un concepto, ¿sí? Entonces, el concepto puede ser orientado como a, ejemplo, vamos a crear un mundo donde haya dinosaurios, ¿cierto? Pero esos dinosaurios están todo el año en un diluvio, ¿sí? Entonces, ellos comenzaron como a salvaguarde, ¿sí? ¿Cómo es que se dice? A guardarse, ¿sí? A protegerse, meterse en cuevas. Y en ese, podemos decir que hay cavernícolas donde ellos eh, como que tenían los dinosaurios como mascotas, por así decirlo. Entonces, tipo el Señor de los Anillos, ¿no? Que cogían los elefantes y hacían como un tipo de casa donde se montaban, ¿sí? Entonces, ese sería como un concepto y ahí comienza como a entrar todo lo que es la imaginación. Entonces, es muy complejo iniciar un proyecto cuando no se tiene claro qué es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener una narrativa, si, si digamos, eh, como había mencionado, pues es un mundo de dinosaurios, pero estos dinosaurios no son como que lo que nosotros conocemos, entonces no hay tierra fértil, sino simplemente es agua, ¿cierto? Y los cavernícolas simplemente, ¿cómo viven? Pues a través de los dinosaurios. Entonces los dinosaurios, hay unos que son totalmente estáticos, tipo inerte, y ellos como que habitan ahí, ¿cierto? Un pueblo muy pequeño habita dentro de la espalda de un dinosaurio. Entonces ahí empieza como la imaginación a trabajar, ¿no? El cerebro comienza a trabajar y ahí es cuando comenzamos a analizar cuál va a ser la solución a ese problema. Entonces uno tiene que solucionar, bueno, si es un mundo donde solamente es agua, está en diluvio y estas personas viven digamos, eh, como en las espaldas de algunos dinosaurios, ¿cierto? Entonces hay que mirar cuál va a ser el tamaño del dinosaurio, hay que analizar, por ejemplo, las cuevas en el fondo del mar, ¿cierto? Y si el mar es azul o es de color rojo, ¿cierto? Entonces todo eso es lo que hace que nosotros comencemos como a trabajar con el hemisferio derecho, ¿cierto? Y comenzar a analizar, bueno, cuál va a ser mi punto de base para poder tener algo claro. Entonces, digamos acá, lo he ido pintando a punta de brochazos, ¿no? Entonces, lo pueden hacer con la herramienta plumas si lo desean. Y les tengo también una buena noticia. Voy a hacer un curso gratuito y vamos a hacer lo que más se pueda, como ciertas bases de Photoshop, ¿sí? Porque yo sí he sentido que, bueno, hay tutoriales, pero hay personas que no saben manejar aún la herramienta de Photoshop. Entonces, la idea es que sea lo más fácil posible, ¿cierto?
y que la gente pueda disfrutar mucho más los tutoriales. Listo. Entonces acá lo voy a cambiar el tono y aquí tenemos como el color base y un fondo gris para poder descansar la vista, que esa es la función de estos programas de diseño y de todo, se puede cuadrar de una manera eh, que los colores sean como totalmente neutrales para que uno descanse la vista, porque el blanco puro, pues uno al tiempo le puede uno fregar la vista y aparte lo cansa a uno demasiado, ¿sí? Entonces cuando uno coloca colores oscuros, uno descansa y se trabaja mucho mejor. Listo. Como había mencionado en el video que traté de subir, acá yo voy a segmentar eso en dos videos. ¿Listo? Uno, la explicación de cómo, por ejemplo, cómo podemos interpretar este diseño, ¿cierto? Desde el lenguaje visual. Y el segundo video ya vamos a pintar ya como debe ser, ¿no? Para darle un render totalmente profesional, que se vea interesante. Y eso es lo que estamos buscando el día de hoy, que se vea totalmente profesional y no pierda esa esencia de lo que estamos realmente buscando. Listo, entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el lenguaje de este personaje me está comunicando, ¿no? Entonces, cada uno puede interpretar. Me gustaría que vieran este video y al mismo tiempo pudieran hacer su propio ejercicio. Y hay que entender cuál es el lenguaje visual, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere comunicar este personaje, ¿no? Entonces, entendemos que es una chica por las facciones, ¿no? Entonces, clave, entender las facciones, ¿cierto? Está mirando hacia abajo, pero miren el movimiento del cuerpo, ¿cierto? Entonces, aquí podemos interpretar que a pesar de que tienen los pies totalmente cerrados, ¿cierto? Está con un poquito de movimiento. Entonces tenemos una línea gestual, ¿sí? Que me permite entender que el rostro se está direccionando hacia la derecha, ¿cierto? Y acá tenemos un peso, pero ella trata, o sea, se trata de compensar porque está totalmente como perpendicular, o sea, esta línea con este peso, podemos decir que tratamos de equilibrar como este peso del hacha, ¿cierto? Porque aquí lo que me está comunicando es como si, vamos a imaginarnos la historia, como si acá hubiera salido de un combate, ¿cierto? Y acá hay como un sangre. Y estuviera como haciendo una ofrenda, ¿m? A un príncipe o al rey, ¿sí? Entonces, de aquí la misión es poder como mirar, bueno, cómo nosotros podemos hacer de que la ropa sea un poco más desgastada, que ella sea como más desordenada, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos como ciertos rotos, pero ella en sí se ve como muy bien, ¿cierto? Se ve cierta coherencia, se ve que todavía no está en combate, porque uno está en combate y pues obviamente uno está todo espelucado, lleno de sangre en la cara, en las manos, herido. ¿M? Pero aquí podremos hacer como una ofrenda, como que ella cogió ciertos prisioneros de guerra y les quitó la cabeza, ¿cierto? Podemos hacer las cabezas acá tiradas para darle un como compensar dentro de la composición, ¿cierto? Porque aquí tenemos un peso visual, entonces hay que compensarlo con los cuerpos para que quede totalmente equilibrado, ¿cierto? Entonces esa sería una, ¿no? Entonces porque aquí tenemos esto, entonces ella tiene que hacer cierta fuerza, ¿sí? Porque hay que entender como los músculos y demás. Hay cositas que se podría como variar para que ella se sienta que sí está sosteniendo
algo pesado, porque esto se ve que es realmente pesado. Entonces de pronto la posición del cuerpo de ella podría ser un poquito más inclinado, como si tuviera una pequeña joroba, ¿sí? O estuviera mucho más inclinado hacia atrás, ¿sí? Como cuando los que alzan pesas se les tensiona el cuello, las manos. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para poder entender todo lo que es el lenguaje corporal. Entonces, teniendo en cuenta eso, sí me gustaría que ustedes mismos trataran de contar una historia a través de sus personajes, ¿no? Que llevaran a este punto de line art. Después, por ejemplo, pintarlo. Aquí tenemos, aquí sería como el arte. En modo de fusión multiplicar, tenemos esta capa de color y tenemos el fondo, el color gris, ¿cierto? Este lo puedo eliminar y no me va a afectar porque ya tengo la réplica. Y acá, pues lo que estoy haciendo es explicar un poco la terminología de cómo podemos leer esto de una manera mucho más profesional, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que tener mucho dinamismo porque eso ya se llama flashback, ¿sí? Flash art, perdón. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo. Mira, se llama splash art. Me retracto. Se llama splash art. Y aquí es cuando ya como que le damos una situación, un movimiento y ya estamos contando, o sea, estamos cogiendo ese personaje y lo estamos introduciendo como si fuera una portada, ¿no? Como si está el concept, está todo, pero este es el que va a vender el videojuego, ¿no? Como que aquí ya se vea los poderes, el color, el movimiento de cámara, el ángulo. Entonces, esto realmente es lo que vende, ¿cierto? Porque la gente dice, oiga, sé cómo bacano, muéstrame el arte, el concept. Entonces, de aquí podría ser la primera fase, ¿sí? Y después de esto ya podemos hacer un splashback, ¿sí? Mucho más trabajado. Entonces, ella ya de pronto quitándole la cabeza en acción, digamos, está acá, vamos a quitar esto. Entonces, ella está como así, ¿cierto? Y con las manos, entonces acá están con el hacha, quitando la cabeza y el cuerpo, ¿cierto? Entonces aquí ya comenzamos a analizar ya temas de composición y dinamismo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. No se trata como de, oiga, quiero enseñar a pintar y ya. Hay que analizar esto un poquito más allá, hay que conocerlo, hay que comprender qué es lo que quieren comunicar, por ejemplo, Iluma, y tratar de poderlo transmitir con el color, porque el dibujo es una cosa y la pintura es totalmente diferente, o sea, son dos lenguajes donde hay que corresponder con la iluminación, con el diseño y demás, ¿cierto? Entonces que tenga un buen contraste, buen color. Entonces, quiero dejar esto hasta acá. Listo, esto es un video más que todo teórico. Entonces el otro ya va a ser mucho más práctico y vamos a hablar en detalle cómo pintar. Posiblemente pueden salir 3 videos. Eso estoy en conclusión. Pero la idea es que ustedes lo puedan entender mucho más para que cuando yo lo pinte, ¿cierto? Posiblemente podamos hacer un poco time lapse para que no sea tan lento y de esa forma ustedes traten de replicar lo mismo. Entonces, pues bueno, gente, espero que este video realmente sea mucho, o sea, que sea de gran aporte para ustedes. Recuerden que tenemos eh, habilitado la opción de revisar los portafolios. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar acá las redes. ¿Listo? Entonces aquí nos pueden visitar en nukentertainment.com, escribirnos a admisiones@nukentertainment.com o al WhatsApp 321-226-9279. Recuerden que el código para poder escribir aquí en Colombia es +57. ¿Listo? Lo voy a escribir acá.
más 57 y ahí sí el número 321-226-92-79 para Colombia. ¿Listo? Eh, Esta revisión de portafolios es totalmente gratis. ¿Listo? Simplemente es agendar el día y la hora para poder revisar los portafolios y adicional a eso, estamos ahorita promocionando el taller de Concept Art. ¿Listo? Eso va a ser para el otro año. Entonces nos pueden escribir para pedir información y con mucho gusto les vamos a decir cómo sería la metodología y pues van a tener dos instructores. ¿Listo? Entonces, pues nada, gente. Espero que les haya gustado el video y recuerden que esto es Nook Entertainment.